Bueno, saludos y bienvenidos a este curso de cálculo. Yo soy el Magister Richard Timbiano. El día de hoy vamos a tratar el tema de la derivada. En una clase anterior vimos el tema de límites que es necesario para poder trabajar el tema de la derivada. ¿Qué es la derivada en primer lugar? La derivada de una función es otra función que se representa como f con esta rayita que se llama apóstrofe o f' se lee esto. Esta representación f' significa la derivada de la función f', cuyo valor en un número de x es una derivada, en realidad es un límite. Es el límite de la función cuando se evalúa en x más h menos la función evaluada en x dividido para h cuando h tiende a ser cero. Gráficamente es como cuando tenemos la gráfica de la velocidad. Si yo quiero hallar la velocidad entre dos puntos, yo trazo la pendiente de esta recta. Es decir, esta de aquí sería la distancia h. Entonces, la pendiente de esta recta sería la, esta diferencia, el delta y dividido para el delta x que viene a ser h. Entonces, cuando yo este punto lo aproximo al punto de acá, lo hago bien cerquita, va a llegar un momento en que la recta va a ser tangente. Es decir, si la distancia h se hace cada vez más pequeña, lo que voy a tener es una recta que es tangente a la curva y esa pendiente evaluada en ese punto es la derivada. Entonces, por eso era necesario eh, aprender las, los límites de la clase anterior. Veamos, por ejemplo, este ejemplo. Sea la función f de x igual a 3x menos 6, ¿cuál es su derivada? ¿Cuál es la derivada de esta función? Entonces, si aplicamos esta regla, f' de x es el límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Hacemos lo siguiente. Decimos que f' de x, o sea, la derivada de x, va a ser igual al límite cuando h tiende a cero de la función evaluada en x más h. ¿Cuál es la función evaluada en x más h? Sería 3 y en vez de la x iría x más h. Luego viene menos 6. Esa es la función. Esa es la función evaluada en x más h. O sea, en vez de la x, la reemplazo por x más h. Luego viene menos la función f de x, o sea, la función original. Entonces, la función original sería, entre paréntesis, menos 3x menos 6. Y cierre de paréntesis. Dividido para h. Si realizo estas operaciones, tendría el límite cuando h tiende a cero y realizo las operaciones en el numerador, sería 3x más 3h, haciendo propiedad distributiva, menos 6, y aquí destruyo paréntesis, menos por más menos 3x, menos por menos más 6. Todo esto dividido para h. Igual que en los límites, que cuando estudiamos límites, nos damos cuenta que si yo reemplazo h por cero, aquí abajo en el denominador va a ser cero. Y en el numerador también va a ser 0. Si h es 0, arriba va a ser fx menos f de x, que es cero. Y dividido para cero, entonces tengo una inconsistencia. Pero con las técnicas que aprendimos podemos obtener ese límite, aunque la función no exista en ese punto. Lo mismo pasa con la derivada. Yo puedo obtener el valor de la derivada, aunque la derivada no exista en ese punto. Es decir, hacia dónde tiende. Luego simplificamos aquí, continuamos 3x menos 3x menos 6 más 6 se va y me queda 3h sobre h. Entonces, la expresión se ha reducido
a lo siguiente, 3h sobre h. Es decir, simplifico aquí h con h, entonces el límite de esta expresión cuando h tiende a cero es 3. Esa es la derivada de esta función. ¿Qué representa la derivada de esta función? Por ejemplo, para ello necesitamos la gráfica de la función. Aquí, aquí justamente vemos esta que está en azul es la gráfica, esto es f de x, es 3x menos 6. 3x menos 6. Esa es la gráfica de la función. La, la pendiente de esta recta evaluada cuando h tiende a cero sería aquí, o la derivada de esta recta sería la pendiente de esta recta. ¿Y cuál es la pendiente de esta recta? La pendiente de esta recta, vemos aquí, si hacemos un triángulo, la pendiente de esta recta es delta y dividido para delta x. Eso sería m. Entonces, m es delta y dividido para delta x. Que sería, aquí vemos 3, en delta y tenemos 3 y en delta x tenemos 1. Entonces, lo que me está dando la derivada es la pendiente de la recta, que está representada por esta función aquí. Esta es la función y igual a 3. Esta de aquí sería la derivada, o y prima, o f prima. Entonces, en sí, la derivada, ya vamos a ver de aquí en adelante que todas las derivadas lo que representan es la pendiente a la curva a la que estoy obteniendo, pero en determinado punto. Seguimos. Asimismo, en este ejemplo, siguiendo siguiendo el mismo procedimiento, si tengo la función x cubo más 2x, ¿cuál es la derivada? F' de x. F' de x es lo que llamo f' es o la derivada. Eso es esa es la pregunta. Dice sea f de x igual a x cubo más x, encuentre f' de x, o sea, encuentre la derivada de esa función. Para encontrar la derivada tenemos que hallar este límite. El límite de la función en x más h menos f de x dividido para h. Entonces, hacemos el mismo procedimiento que hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, decimos que f' de x, o sea, la derivada, es el límite cuando h tiende a cero de la función evaluada en x más h. ¿Cuál es la función evaluada en x más h? Sería, en vez de x, pongo x más h. Sería x más h al cubo más 2 y en vez de la x pongo paréntesis x más h. Esa es la función evaluada en x más h. Luego viene menos la función original, menos f de x. Entonces ahí utilizo paréntesis. Menos x cubo más 2x. Ese es f de x. Y todo esto se divide para h, cuando h tiende a cero. Si realizo estas operaciones, realizamos estas operaciones, cuando h tiende a cero, x más h al cubo sería cubo de la primera, esto es un producto notable, más el triplo de la primera al cuadrado por la segunda, más el triplo de la primera por la segunda al cuadrado, más el cubo de la segunda, más aquí, aplicamos propiedad distributiva, sería más 2 por x, 2x y 2 por h, 2h. Y acá eliminamos el paréntesis, precedido por el signo menos, menos por más, menos x cubo, y menos por más, menos 2x. Todo esto dividido para h. Aquí debe haber términos semejantes o que se pueden simplificar. Tengo x cubo, se va con menos x cubo. 2x se va con menos 2x, son opuestos. Y me queda solamente lo de aquí. Entonces, aquí yo puedo simplificar las h también. Vamos a simplificar de una vez las h. Aquí, esta h se simplifica con todas las h de la parte superior del numerador.
Entonces, aquí se va la h. Aquí tengo h cuadrado. Con h se despeja y queda h a la uno. Aquí h al cubo se despeja, queda h al cuadrado. Y aquí se va la h completamente y queda 2. Entonces, ¿qué queda? El límite cuando h tiende a cero de 3x cuadrado, aquí la h se fue, más 3xh, quedó una h, más h cuadrado y más 2. Pero cuando h tiende a cero, si reemplazamos cero por h, este término se hace cero y este también. Entonces, ¿qué nos queda al final? Me queda que la derivada de la función f' es 3x cuadrado más 2. Es decir, la derivada de la función original es otra función que normalmente contiene las tangentes, las tangentes evaluadas en cada punto de la función original. Veamos la gráfica. Aquí tengo la función, esta es la función f de x, que era x cubo más 2x. Lo pueden comprobar en GeoGebra. X cubo más 2x. Es una función cúbica, ¿no? Es simétrica, es una función impar. Y esta que está en verde es la derivada, f' de x. F' de x. Esa f' de x era 3x cuadrado más 2. Es una parábola. Es una parábola eh, que tiene como punto mínimo 0,2. 0,2, sí. Entonces, bueno, más adelante vamos a explicar la relación que hay entre la derivada. Pero bueno, a ver, de una vez. Por ejemplo, ¿cuál es la pendiente de la recta en este punto? En x igual cero. ¿Cuál es la pendiente eh, evaluada en cero? La pendiente evaluada en cero es f' evaluada en cero sería 3 por cero al cuadrado más 2. Entonces la pendiente es 2. Entonces significa que si yo evalúo la derivada, esta es la derivada, y le evalúo en el punto donde quiero hallar la pendiente de la función original, ese resultado me va a dar la pendiente que es tangente a ese punto, ¿verdad? La pendiente de esta recta. Si yo quiero hallar la pendiente en otro punto, por ejemplo, ¿cuál es la pendiente aquí? No aquí, aquí. Si yo trazo una recta tangente a este punto en la función original, ¿cuál es la pendiente de esta recta? La pendiente de esta recta la obtengo. ¿Qué punto es este? Este punto es x igual 1. Entonces lo que hago es evaluar la función, la derivada, en ese punto, ¿eh? Y para ese valor de x. La derivada evaluada en 1 sería 3 por 1 al cuadrado más 2 sería 1 al cuadrado es 1 por 3 3 más 2 5. Entonces la pendiente de esta recta de aquí sería 5. Entonces la derivada me da la pendiente, cualquier pendiente de cualquier punto de la función original. Acá, por ejemplo, aquí tengo una pendiente, bueno, todas las pendientes son positivas. Pero aquí, ¿cuál es la pendiente en este punto? Lo mismo. Yo veo, es más, puedo ver la figura nomás. ¿Cuál es la pendiente en este punto? Solamente me traslado aquí, hasta encontrar la derivada y leo aquí. ¿Qué valor es este? ¿Qué valor es este de aquí? Sería el 6. Uno, 2, 3, 4, 5. Contando aquí. Aquí es 0. 3, 4, 5. Es 5. Entonces aquí eh, vale 5. La derivada vale 5. Entonces quiere decir que la pendiente de esta recta, que es tangente a, a la función original en este punto, sería 5. Y es simétrica porque esta de aquí y esta de acá tienen la misma pendiente porque la curva es simétrica. Ojo que esta función no tiene pendientes negativas porque toda la derivada solamente tiene valores positivos porque está por encima del eje de las x.
Entonces, no hay, eh, la función original, esta, la que está en azul, f de x, no tiene, no tiene pendientes negativas. Todas sus pendientes son positivas. ¿Cuál es el mínimo, el valor mínimo? Es el de aquí. Sería 2, m igual a 2. ¿Qué ocurre en este punto aquí? Este de aquí tiene pendiente 2. De ahí, acá la pendiente es casi infinita. ¿Ves? ¿Sí ven que es casi vertical la recta? Aquí la pendiente es casi infinita. Y lo mismo acá en la parte de arriba. En cambio acá la pendiente viene desde desde, claro, viene desde más infinito, baja, igual que igual que la gráfica de la derivada, viene desde más infinito, baja, llega al mínimo hasta 2 y luego otra vez vuelve a subir hacia infinito. Ok, siguiente ejemplo. Entonces la derivada tiene una representación, gráficamente representa las pendientes de la recta original, eso es la derivada. Es como en el caso de la velocidad, la aceleración es la derivada de la velocidad. Ejemplo 3 dice, si tengo la función f de x igual a 1 sobre x, ¿cuál sería f' de x? Lo mismo, entonces hago f' de x sería igual al límite cuando h tiende a cero de la función evaluada en x. ¿Cuál es la función evaluada en x más h? Sería, reemplazo aquí, en vez de la x, sería 1 sobre x más h, menos la función original f de x, menos 1 sobre x. Y todo esto dividido para h. Si resuelvo estas operaciones, aquí tendría factor común, pero en denominador común x por x más h, y en el numerador tendría x más, el denominador común dividido para cada denominador, se va x más h y queda x. Acá se va x y queda x más h. Todo esto dividido para h. Continúo acá. Aquí arriba quedaría x menos h sobre x por x más h y todo esto sobre h. Aquí se va x con x. Esta es la línea principal. Ah, no, esa no es la línea principal. La línea principal es la de abajo. Esta línea es menor que la de acá. Esta es la principal. Entonces quedaría, de aquí recordemos que es el límite cuando h tiende a cero, siempre. Igual, aquí se van las x, queda, aquí puedo hacer extremos sobre medios. Este tiene denominador uno, entonces hago extremos sobre medios. Quedaría menos h por h, sería menos h cuadrado. Ah, no, perdón, menos h, menos h nada más. Haciendo extremos sobre medios, ¿no? Menos h por uno, menos h, que eso queda en el numerador. En el denominador quedaría x por h por x más h. Límite cuando h tiende a cero. Entonces aquí puedo simplificar h con h, arriba queda uno, entonces esto quedaría el límite cuando h tiende a cero de menos uno quedaría en el numerador y abajo quedaría x por x más h. Entonces, cuando h tiende a cero, esta h sería cero y quedaría x por x, x cuadrado. Entonces, la derivada f' de la función sería menos uno sobre x cuadrado. Esa es la derivada de la función. No sé si veía la gráfica también aquí. Ahí está la gráfica de la función con su derivada.
La que está en azul parece que es uno sobre x. Uno sobre x es esta que está aquí. Es una función asintótica, ¿no? Cuando x tiende a infinito, la función se hace cero. Cuando x tiende a cero, la función es infinita. Por derecha se hace más infinito y por izquierda se hace menos infinito. O sea, la función viene por aquí y viene por acá también. Lo que está acá, la otra parte está en azul. Esto es lo que se llama una asíntota. La asíntota sería el eje de el eje de las y. Entonces, esa es la función uno sobre x. Y ahí mismo podemos ver la derivada, la que está en verde. Entonces, este es f de x y la derivada es la que está en verde. Nuevamente, la derivada lo que me da es la pendiente de la curva original en cualquier punto. Por ejemplo, aquí, si yo en este punto trazo una recta tangente a la curva, ¿cuál es la pendiente de esa recta? Lo único que tengo que hacer es ir a la derivada que está en verde, este. ¿Qué valor tiene este punto aquí? ¿Qué valor en y? -1. Menos uno, perfecto. Eso quiere decir que esta pendiente es menos uno. O sea, sin tener que calcularla, eh, me permite ya, y incluso en la fórmula también, ¿no? Recuerda que f de x era uno sobre x, ¿no? ¿Cuál era la derivada? La derivada era menos uno sobre x al cuadrado. Entonces, si yo evalúo en uno, aquí sería uno al cuadrado uno dividido para uno queda menos uno. Entonces, tanto en la fórmula y en la gráfica se corresponden. Si yo quiero hallar, por ejemplo, aquí, en este punto, fíjense que aquí la función y la derivada coinciden en el mismo punto. O sea que la función y la derivada valen lo mismo en este punto. Entonces, cuando x es igual a menos uno, cuánto vale esta? A ver, si yo aquí en este punto trazo una recta tangente, ¿cuál es la pendiente de esa recta? También va a ser eh, el mismo valor, pues va a ser menos uno, porque ahí mismo está fíjense que la derivada viene así, ¿no? Ok, entonces aquí también se cumple que la derivada me está dando las pendientes de la función original en cualquier punto. Puede ser acá, donde yo quiera. Si yo pongo aquí, aquí quiero hallar cuál es esta pendiente es bien alta, ¿ve? Es bien grande. Es que está casi vertical la regla. ¿Cuál es la pendiente aquí? Fíjense que se va casi al infinito, ¿no? Se va largo por acá, se sale de la escala. Si yo quiero hallar la pendiente aquí está justo aquí al ladito, es casi cero, porque es que una recta casi horizontal. Ok. Pero para hallar la pendiente es m igual a x sobre x, x1 sobre x2, algo Y2 así, menos ¿verdad? Y1. La, Y2 la, menos y. la ecuación de la pendiente es Y2 menos Y1 dividido para X2 menos X1, o lo que he llamado también el delta Y dividido para el delta X. Exactamente. Exacto. Es lo mismo que se está haciendo al calcular la pendiente. O sea, si yo calculo, por ejemplo, trazo aquí esta recta y busco dos puntos, por ejemplo, cojo este punto de aquí y el punto de acá y aplico esta regla que está aquí. Me tiene que dar aquí, por ejemplo, tiene que dar ahí vamos a dibujarlo bien para que coincida. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es aquí, viene así la recta, ¿no? Entonces aquí tengo el punto uno y el punto 2. ¿Cuál es la coordenada del punto uno? Es menos 2 0, ¿verdad? ¿Y cuál es la coordenada del punto 2? Es cero menos 2. Entonces, si yo quiero sacar la pendiente de esta recta,
será este aquí, este es x1, x1, y1 y el de acá será x2, y2. Entonces la pendiente será y2 sería -2 menos y1 menos 0 dividido para x2 que es 0 menos x1 que es -2 si utilizo paréntesis. Entonces esto va a quedar -2 dividido para +2 y eso es igual a -1. Entonces efectivamente la pendiente de esta recta es -1, que es el mismo resultado que me dio eh, la derivada. Pues la derivada era -1 sobre x². Si yo le evalúo en x igual -1, me sigue dando -1. ¿Ya? Pero efectivamente, o sea, la derivada ya me sería mucho más rápido que incluso que calcular esto. Digamos, ¿cuál es la derivada de una raíz cuadrada? Hacemos el procedimiento, la derivada será igual al límite cuando h tiende a 0 de la derivada evaluada en x más h menos la función original, perdón, la función evaluada en x más h menos la función original dividido para h. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Pues, habíamos visto que uno de los métodos era multiplicar por la conjugada, porque si yo reemplazo h0 aquí, quedaría aquí 0, 0 y aquí raíz de x menos raíz de x sería 0 sobre 0 y quedaría una indeterminación, entonces no tendría un límite. Entonces, lo que tengo que hacer es aplicar una de las estrategias vistas en la clase de límites. Entonces, para resolver eso se usaba la conjugada. La conjugada sería raíz de x más h más, A más, más cambia el signo. Ya. dividido para lo mismo, ¿no? X más h más raíz de h. ¿Sí? Esa es la conjugada, es lo mismo pero con signo contrario. Y el mismo valor de arriba se lo pone abajo, ¿verdad? Sí, exacto. El mismo con el mismo signo. Esa es se multiplica y se divide por la conjugada. Entonces, si hacemos la multiplicación, al multiplicar este que tiene menos con este que tiene más, se produce un producto de la suma por la diferencia, que es igual a simplemente el primer elemento al cuadrado. ¿Se escucha? No se le escuchó. Ya, decía que para multiplicar, se está Profe, quedando, no se le escucha, profe. Se desconectó el micrófono. ahí se me escucha. Entonces, como decía, al multiplicar una por la conjugada, se produce lo que se llama un, eh, una diferencia de cuadrados o un producto de la suma por la diferencia, que es un producto notable, que sería nada más la primera cantidad al cuadrado menos la segunda cantidad que es raíz de x elevado al cuadrado. Ese es el resultado de la multiplicación del numerador. En el denominador lo que queremos es nada más unir h con, poniendo paréntesis, x más h más raíz de x. Entonces, eso hace que se supriman las raíces y me quedaría el límite cuando h tiende a 0 en el numerador tendría x más h menos x y en el denominador tendría h por raíz de x más h más raíz de x. Entonces, aquí se va x con menos x, se cancelan, pues son opuestos. Y las h también se simplificaría, quedaría h se va aquí y aquí quedaría Y 1. ahí Quedaría entonces el límite cuando h tiende a 0. ¿Algo me iba a preguntar algo?
No, que, no, es que quería saber por qué queda uno, bro. Porque porque, no puede quedar en cero no, el porque denominador. esta H tiene como coeficiente, tiene coeficiente uno, entonces no queda cero. Ah, Se, ok. se simplifica la H con la H, pero estos tienen coeficiente uno, entonces queda uno arriba, no puede quedar cero arriba. Arriba quedaría cero si se restara todito, pero en este caso no se está restando todo. Ah, ya, Entonces, uno raíz de x más h más raíz de x. Y cuando h tiende a cero, esta h se va, se hace cero y queda uno, voy por acá, ya sacando el límite, ¿no? Cuando h tiende a cero, esta h se va, quedaría uno sobre raíz de x, a ver, acá sería el uno más raíz de x. Como estos son semejantes, sería uno sobre 2 raíz de x. Esa es el límite, o esa es la derivada de una raíz cuadrada. O sea, si la función es raíz cuadrada, la derivada es uno sobre 2 raíz de x. Eh, Podemos ver la gráfica también. Ahí está. Esta que está aquí esta es raíz de x. Y la que está en verde es su derivada. Esta de acá sería uno sobre 2 raíz de x. Se puede comprobar que, igual que en los casos anteriores, por ejemplo, si yo quiero, si yo escojo este punto y aquí quiero saber cuál es la pendiente de la recta que es tangente a este punto. Entonces, todo lo que tengo que hacer es ir a la derivada y leer aquí, más o menos, aquí aproximadamente es menos de 0,5. Este punto es x igual 2. Entonces, vamos, ¿cuánto vale la función evaluada en 2? La función evaluada en 2 sería raíz de 2, ¿no? Raíz de 2 es 1,4. ¿Y cuál es la derivada evaluada en 2? Es uno sobre 2 raíz de 2. Ahí sí necesito calculadora. Fracción uno sobre 2 raíz de 2. A ver, 1 dividido para 2 raíz de 2. Sale 0,35. Entonces 0,35. Entonces, esa es, a ver la calculadora de acá. ¿Cuánto sale? ¿0.35 o 0.25? Vamos a ver. Fracción uno sobre 2 raíz de 2. Aplastamos aquí ese de 0,35. Bueno, es una pendiente bien pequeña, ¿no? Tienen que es una curva. Incluso yo podría sacar cuál es el ángulo el ángulo de inclinación. Sería la tangente inversa de ese resultado. Tangente inversa de Answer me da un ángulo de 19 grados. O sea, también corresponde con la inclinación, 19 grados. Entonces, la derivada lo que me da es la pendiente de una recta en cualquier punto de la. Acá fíjense que en cambio en este punto de acá la pendiente es alta, ¿no? Aquí va creciendo la derivada. Ok,
Y así sucesivamente, para hallar cualquier derivada, lo que necesitamos es aplicar esta. Ya vamos a ver un método que nos sirve para. Esta es la primera parte de la tarea. Bueno, hay unos ejercicios que tienen que realizar. Vamos a ver las fórmulas o las reglas de derivación que nos van a permitir obtener la derivada de cualquier función simplemente aplicando unas ciertas reglas. Antes de eso, la derivada se representa, tiene varias formas de representarse. Por ejemplo, este de aquí, esto es f' de x, esto de aquí es f' de x, así se lee esto. Esto que está aquí es y', también representa la derivada de una función. Esto de aquí es dy a dx, así tal como se escribe, dy a dx, o dy a dx, o la derivada de y con respecto a x. O también puede ser la derivada de f con respecto a x, porque es f, y es la función. O también se puede poner de esta forma, la derivada de f de x con respecto a x. O también se puede utilizar esta simbología d con esta d mayúscula, df de x o de x f de x, para ser más explícito, que es la derivada con respecto a x, porque puede ser que la función tenga más variables. Entonces quiero especificar con respecto a cuál variable estoy derivando, con respecto a x, con respecto a t, con respecto a s. Entonces todas estas notaciones representan a la derivada. Entonces en cualquier texto que yo encuentre cualquiera de estas simbologías, sé que me está hablando es de la derivada de una función. Repito, f' de x, y' de x, de y a de x, de f de x, o de f de x a de x, de fx o de x fx. Entonces, aquí vienen las reglas de derivación. La primera regla es que la derivada de una constante es cero. Tomen nota, por favor. La derivada de una constante c, o sea, en este caso c es un número real. Puede ser una fracción, un decimal, un entero, positivo, negativo. O sea, la derivada de cualquier número, o de cualquier constante, es igual a cero. Y tiene sentido, porque si una constante representada en el plano cartesiano es una recta. ¿Y cuál es la pendiente de esta recta? ¿Cuál es la pendiente de esto? ¿Cuál es la pendiente de una recta horizontal? La pendiente de una recta horizontal es cero. En cambio, la pendiente de una recta vertical es aproximadamente infinita. Ok, ¿cuál es la derivada de una potencia? Si yo tengo x a la n, si tengo una función f de x igual a x elevado a la n, y su derivada, o f' de x, la regla de la derivada de la potencia dice que la potencia pasa a ser coeficiente y al exponente se le resta uno. O sea, sería n por x a la n menos uno. Por ejemplo, aquí tengo exponente uno. Entonces, el uno pasa a ser coeficiente, quedaría uno, que ya por sí aquí había uno, ¿no? Por uno sigue siendo uno. X. Y el exponente se le resta uno, uno menos uno sería 1x a la cero, pero toda cantidad elevada a la cero es uno, por lo tanto, la derivada de x es uno. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? El 2 baja a ser coeficiente y al exponente se le resta uno. 2 menos uno queda x a la uno. Entonces, la derivada de x cuadrado es 2x. Si ven, con una simple regla ya se puede sacar la derivada de la función. Acá tengo la derivada de x cubo, lo mismo. El 3 baja como coeficiente y se le resta al 3 menos uno 2, queda 3x cuadrado.
Esa es la derivada de una potencia. Siempre se va a restar 1, nada más. Sí, 1, tal como indica aquí la regla. El exponente baja como coeficiente a multiplicar al coeficiente ¿Ya? y se le resta 1. Ok. Aquí está, pero la derivada de una constante es 0, ¿no? Ah, De una recta horizontal, la derivada es 0, porque el delta y es 0. Recuerda que la derivada es delta y dividido para delta x, ¿no? Solo aquí hay delta x, pero no hay delta y, no hay altura. Entonces, aquí está, por ejemplo, de x cuadrado, la derivada de x cuadrado resultó ser 2x. Entonces, y' es 2x. Bajando el exponente menos baja 2, y se le resta 1, es 2x. 1 es correcto. Entonces, esta que está aquí es x cuadrado, es y igual a x cuadrado. Y esta recta que está en color negro, esta de aquí es y igual 2x. Esa es la derivada. Eso sería, por ejemplo, si usted nos dice saca la derivada de y igual a x al cuadrado, la respuesta sería y' igual a 2x. Exactamente, esa es la derivada. Aplicando la regla de la potencia. Ah, Pero si quiero, si y es igual a x cubo, ¿cuál es la...? Bueno, ya dije, pues negativo, ¿no? ¿Cuál es? 3x sería 3x al cuadrado. Al cuadrado. Y así sucesivamente. Esa es la regla de la potencia. Ok. Si tengo, por ejemplo, 2, y igual 2x a la quinta, ¿cuál sería ahí? 5 por 2, 10 y 10. 5 menos 1, 4. Exacto. 10x a la cuarta. Es el 5 baja a multiplicar al coeficiente en caso de que hubiera coeficiente. Si es uno, solamente bajaría a reemplazar al uno. Pero si Ah, es diferente de uno, vas a multiplicar al coeficiente de la letra. Y se le resta uno. Ahí está. Esa es la derivada con la regla de la potencia. Aquí está x cubo. Justamente su derivada es y', es 2x, perdón, 3x cuadrado. Y esa es la gráfica de este, es una parábola, 3x cuadrado. Este de acá es x cubo. Y su derivada es 3x cuadrado. Entonces ya no tenemos que estar haciendo eso, sacando los límites, ¿no? Esa es la definición. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es la derivada de esto? sería 6x a la quinta. Aquí está, pues. La derivada de t a la cuarta, 4t a la aquí tercera. está. Aquí está escrito con la otra nomenclatura, ¿no? Con la otra notación. Acá está f', que es la derivada. Si digo de y a de t, porque esta función depende de t, entonces de y a de t, la derivada de y con respecto a t es 4t al cubo. O sea, ahí noten el cambio de variables, ¿no? No siempre va a ser x. Aquí este d a de r es la derivada con respecto a r, o sea, estoy derivando lo que está aquí adentro. Que sería, es como hacer la derivada de x cubo. La derivada de x cubo sería 3x cuadrado, pero como la variable es r, entonces es 3r cuadrado. La derivada de 1 sobre x, ya la hicimos en algún momento, pero ¿cómo se hace aquí, por ejemplo? ¿Cuál es la derivada de 1 sobre x? ¿Por qué es negativo? Ya, 1 sobre x, recordemos que 1 sobre x lo podemos escribir como x elevado a la menos 1, ¿ya? Porque para que un exponente se vuelva positivo, lo que hacemos es invertirlo y si ahí se vuelve positivo, x a la Solo 1, ver la hora, mamá, aquí, tranquila. ¿ya? Más de lo que sí. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ahí está, bueno, ahí está, pues. Entonces, esto de aquí, 1 sobre x lo escribo como x a la menos 1 y ahí saco la derivada. Entonces, el menos 1 pasa a ser coeficiente, sería menos 1 y se le resta 1, quedaría menos 1 x a la menos 1 menos 1. Esto de aquí se suma, quedaría menos 2. O sea, en otras palabras, la derivada es menos x a la menos 2. Que nuevamente, si este exponente lo quiero volver positivo, tengo que invertir la expresión, sería menos, pero para invertirlo tengo que poner el numerador 1, sería menos 1 sobre x cuadrado. Entonces, la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado, como creo que ya se hizo sacando los límites, obtuvimos esta respuesta.
¿no? Pero utilizando la regla de la potencia, tenemos esto. Acá, por ejemplo, la derivada de raíz cuadrada de x. ¿Qué es raíz cuadrada de x? Raíz cuadrada de x es lo mismo que decir x a la u medio, donde uno es el exponente de la letra y 2 es el índice de la raíz. Por ejemplo, si yo tengo raíz cúbica de x, eso será x elevado a la un tercio. Uno es el exponente y 3 es la raíz. Entonces, eso es, se escribe en forma de potencia, la raíz. Entonces, si yo tengo aquí la derivada de raíz de x, es lo mismo que decir la derivada de x a la un medio. Vamos a borrar todo esto. ¿Cuál es la derivada? La derivada de raíz cuadrada de x con respecto a x. Desconectó, creo. ¿Sí me escuchan? Sí, Hola. profesor, sí se lo escucha. No, se cambió. No, se desconectó aquí. Y ahora sí. Ok, entonces decía que la derivada de raíz cuadrada de x va a ser igual, es lo mismo que decir la derivada con respecto a x de x a la u medio. Y esto, aplicando la regla de la potencia, el u medio pasa a ser coeficiente, se quedaría u medio y al exponente se le restaría uno, sería un medio menos uno. Pero un medio menos uno queda menos un medio. Lo pueden comprobar en la calculadora cuánto es un medio menos uno. Si no saben, aquí, ven, fracción un medio, si le restamos uno, queda menos un medio, menos un medio. Entonces, la derivada quedaría un medio por x elevado a la menos un medio. Pero para que se vuelva positivo, lo que hacemos es invertir esta x y mandarla abajo. Y quedaría, arriba quedaría el uno de la fracción uno y abajo quedaría 2 x a la un medio ya, pero con exponente positivo. Pero x a la un medio es lo mismo que decir raíz cuadrada de x. O sea que lo que pasó fue que la raíz se fue al denominador. Entonces, esta aquí es la derivada de una raíz cuadrada. Ven que la derivada de la raíz cuadrada es un medio y la raíz se va al denominador. Acá, ¿cuál sería la derivada de esto? Para poder derivar tengo que ponerlo como una potencia. Entonces digo f de x igual, hola, hola. Sí se lo escucha, profesor. Ya, entonces Y la la potencia puede ser un hecho. f de x, este uno sobre x cuadrado, yo lo voy a escribir como un exponente negativo, sería x a la menos 2. O sea, lo invierto y cambio el signo del exponente. Entonces, esto equivale, estas dos expresiones son equivalentes. O sea, si lo mando al numerador, cambia de signo el exponente. Si lo mando al denominador, otra vez vuelve a cambiar de signo. Entonces aquí saco ¿cuál es la derivada? F' de x. Entonces el menos 2 pasa a ser coeficiente y al exponente le resto 1. Entonces quedaría menos 2 x a la menos 3. Si lo quiero poner con exponente positivo, quedaría menos 2 arriba y el x a la menos, la x sería abajo con signo, con exponente positivo. Podemos escribir como menos 2 sobre x al cubo. Acá tengo esta y igual raíz cúbica de x cuadrado. Yo esto lo escribo en forma de exponente como la fracción No, 2 tercio. tercios, 2 tercios. El numerador es el exponente y el denominador es el índice de la raíz. Entonces aquí ya aplico ¿cuál sería la derivada? La derivada sería
2 tercios pasamos a ser coeficiente x y a 2 tercios le resto 1, menos 1. Entonces sería 2 tercios x. 2 tercios menos 1, el 1 son 3 tercios. Entonces 2 tercios menos 3 tercios queda menos 1 tercio. Lo pueden comprobar en la calculadora. Entonces, si quiero que se vuelva positivo, lo voy a reescribir de esta forma. Voy a dejar el 2 arriba, abajo queda 3 y aquí quedaría x a la 1 tercio. Pero x a la 1 tercio es ¿qué cosa? ¿Qué viene a ser x a la 1 tercio? X a X la 1 tercio debe ser eh, en forma de raíz. raíz de X al cubo. Raíz cúbica de x, correcto. Entonces pongo aquí 3 y lo escribo como radical, ¿no? Cúbica. Raíz cúbica de x. Esa sería la derivada de, de esa función. 2 tercios, sí. Acá tenemos otro tipo de ejemplo. Dice, encuentra la ecuación de la línea tangente a la curva y igual de x raíz de x en el punto 1.1. ¿Cuál es esta curva? Esta curva, bueno, no hace falta que grafique esto en realidad. Este, para llegar a la ecuación de una recta, yo necesito un punto y necesito la pendiente. El punto P de coordenadas 1,1 y la pendiente, pero la pendiente ¿cuál va a ser? Va a ser la derivada de la función en ese punto, o la derivada de la función en el punto P. Y entonces yo lo que tengo que hacer primero es hallar la derivada. ¿Cuál es si y es igual a x raíz de x, ¿cuál es su derivada? Esto yo lo voy a reescribir, todavía no voy a sacar la derivada, sería x raíz de x sería x que multiplica a x a la 1 medio, porque la raíz cuadrada de x es x a la 1 medio. Por lo tanto, este es x a la 1 por x a la 1 medio. Entonces se suman los exponentes y me quedaría que y es igual, ojo que todavía no estoy sacando derivada, solo estoy transformando la expresión. Sería 1 más x elevado a la 1 más 1 medio, porque son potencia igual base, se pueden sumar los exponentes. 1 más 1 medio son 3 medios, porque 1 es 2 medios y 1 medio son 3 medios. Entonces, sería y igual x elevado a la 3 medios. Ahora sí ya puedo sacar cuál es la derivada de esto. ¿Cuál sería la derivada de esto? ¿Cuál es la derivada de x a la 3 medios? Vendría a ser raíz cuadrada. A ver, No, no es raíz cuadrada de X. aplicando la regla de la potencia. Ah, a ver. El exponente pasa a ser coeficiente. Entonces sería 3 medios. Y al exponente se le resta 1. Entonces y' sería igual a 3 medios. X a la 3 medios menos 1 sería 3 medios menos 2 medios. Sería 3 menos 2 quería 1, sería x a la 1 medio. Ahí si quiero puedo volverlo a poner como un radical. Y entonces tengo la derivada. ¿Cuánto vale la derivada evaluada en el punto? En el punto x igual 1 tengo que evaluar. Entonces, la derivada y' evaluada en x igual 1 sería 3 medios por 1 elevado a la 1 medio. Bueno, aquí podemos poner una vez 3 medios raíz cuadrada de x sería. Eso es x a la 1 medio. Entonces, 3 medios raíz cuadrada de x sería evaluada en 1, sería 3 medios por la raíz cuadrada de 1, que sería 3 medios. Entonces, este de aquí es la pendiente, porque la pendiente es la derivada de la función. Y como el punto es 1, 1, entonces la ecuación de Está la... bien.
no llevaste la corona, no vas a coronar ni pinga. La ecuación de la... Apaga tu micrófono, por favor. La ecuación de la recta dice que es y menos y1 es igual a m por x menos x1, donde este punto de aquí sería x1, y1, y m es lo que acabamos de encontrar, m es 3 medios. Entonces, la ecuación de la recta quedaría y menos 1, que es y1, igual a 3 medios por x menos x1, que es uno mismo. Esa es la ecuación de la recta. Si yo la escribo como una función, sería y igual 3 medios x menos uno, y el menos uno pasa al otro lado con signo contrario, más uno. Esta sería la ecuación de la recta, que es tangente a esta función de acá. Vamos a verlo en el GeoGebra. Creo que no sé si ya está aquí, no está aquí dibujado. Veamos. A ver si tengo aquí el GeoGebra. Le vamos a dibujar las dos rectas, calculadora gráfica. Entonces, en primer lugar, voy a graficar y igual x raíz de x. Y minúscula. Y igual x, que multiplica, aquí necesito el teclado, a la raíz cuadrada de x. Entonces, ahí está. Esa es la gráfica fíjense que la gráfica empieza desde cero, no toma valores negativos, porque no hay raíces de números negativos, entonces es como una especie de parábola. Ahora voy a graficar la derivada, perdón, la ecuación de la recta. Y igual 3 medios x menos uno más uno. Entonces pongo y igual 3 medios, nueva fracción, 3 medios que multiplica a x menos uno, x menos uno. Ya, el GeoGebra va graficando a medida que voy ingresando los valores, ¿no? Pero hasta que no presione el Enter definitivo, no va a aparecer Entonces ahí está la gráfica. Ahí están las dos gráficas. Entonces, en el punto 1, 1, vamos a hacerlo más grande para poderlo ver. Ahí está. ¿Qué pasa aquí en el punto 1, 1? Fíjese que son tangentes, ¿no? Vamos a poner aquí. Vamos a copiar esto. Entonces, veamos la gráfica. Ahí está. Esta es la función f de x. Esa función en este punto, su derivada, la derivada o la pendiente de la recta que es tangente a este punto, resultó ser igual a 3 medios. Sí, 3 medios salió. M salió 3 medios. Y este es el punto de coordenadas 1,1. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la recta que pasa por ese punto? Con esta pendiente y con este punto obtuvimos esta recta que está en azul. Y efectivamente esa recta es tangente a la función f de x en el punto 1,1. ¿Ya? Porque si no fuera la ecuación, entonces pues, la recta saldría por acá, pues, ¿no? Esa recta no es tangente. La recta que es tangente pasa justamente aquí tocando por el punto 1,1. La regla de múltiplo constante dice que si yo tengo una función
está multiplicada por una constante, la derivada de esa función, yo puedo sacar la constante de la derivada. Entonces, sería la constante multiplicada por la derivada de la función. Por ejemplo, aquí, yo quiero sacar la derivada de 3x a la cuarta. Entonces, saco el 3, que es una constante, y derivo solamente x a la cuarta. ¿Cuál es la derivada de x a la cuarta? Por la regla de las potencias, sería 4, 4 por x al cubo. Y luego ese 3 que salió se multiplica con el nuevo coeficiente. O sea, 3 por 4, 12. Queda un solo coeficiente. Entonces, la derivada de esto es 12. También hubiera sido aplicando la regla, ¿no? 4 por 3, 12, y restábamos 1. Es lo mismo, es la misma, en realidad es la misma regla. La derivada de menos x, la derivada de menos x, es como que si estuviera multiplicada por un menos 1. Entonces sacamos el menos 1 de la derivada y sacamos la derivada de x es 1. Entonces menos 1 por 1 queda menos 1. Entonces la derivada de menos x es menos 1. Así como la derivada de x, la derivada de x es 1, la derivada de menos x es menos 1. La derivada de una suma es simplemente la suma de las derivadas individuales. Igualmente con la resta. La derivada de una resta, f menos e, de dos funciones, es igual a la resta de las derivadas individuales. Por ejemplo, aquí yo tengo este polinomio que está formado eh, por varios elementos. Entonces, la derivada de esto, y lo que hago es sacar la derivada a cada uno de los términos. Por la derivada de x8, 12 por la derivada de x5, o sea, el 12 sale de la derivada, y así sucesivamente, ¿no? El 4 sale, el 10 sale, el 6 sale, y la derivada de una constante es 0. Entonces, la derivada de x a la 8 es 8x7. La derivada de x5 quedaría 5 por 12, 60, y se resta 1, x4. Acá sería 4 por 4, 16, y se resta 1, x3. También se puede hacer aquí directo, ¿no? Aquí quería 30x cuadrado, ¿no? Acá la derivada de 6 a la x es 6. Y la derivada de 5 es 0. La derivada de una constante es 0. Entonces, la derivada de esta función es la derivada de cada uno de los términos por separado, sean que es una suma o una resta. También tenemos la regla del producto. En cambio, la regla del producto no es tan simple, no es simplemente el producto de la- de las derivadas. Tiene un arreglo. La derivada del producto f por g es f por la derivada de g más g por la derivada de f. O también lo puedo poner como f por g' más f' por g. O sea, en la primera f es normal multiplicada por la derivada de g. Y en el segundo término, f es la derivada por la función g. Por ejemplo, ¿cuál es la función de esto de aquí? En este caso, f es raíz cuadrada de t y g sería 1 menos t. Entonces, si sacamos las derivadas, f', la derivada de raíz cuadrada de t queda igual. Eh, ¿Por qué 2t? ¿Cómo? 2 raíz cuadrada de t. Claro, acuérdense que la derivada de f de x igual raíz cuadrada de x era un medio, y la raíz pasaba abajo. Lo mismo pasa con la t. 1/2 y la raíz pasa abajo. Ya, ya, sí, sí. La derivada de g' sería, derivada de 1 es 0 y la derivada de menos t es menos 1. Entonces ahí tengo f es g, f' y g'. Entonces lo que hago es eh, la f por g' sería f sería raíz cuadrada de t, multiplicada por g'. G' es menos 1, Menos 1. Ahí más, sería menos 1 raíz cuadrada. A más. aquí en medio sería siempre es más. Ahí arriba, arriba. Ahora f' sería 1/2 raíz de t por g, que es 1 menos t, entre paréntesis.
Si reunimos Pero todo esto, aquí queda menos raíz cuadrada de t. dijiste más que, y G no es, a ver, G no es uno menos T. Por eso está multiplicando por uno menos t. Pero empiezo desde acá ahora. Raíz de t por menos uno queda menos raíz de t. Ahora voy acá. Acá sería más. Aquí quedaría uno menos t por uno, quedaría uno menos t en el numerador. Uno menos t y en el denominador quedaría 2 raíz cuadrada de t. Esa sería la derivada de Ahí esa. puedes simplificar la raíz cuadrada de T con la raíz cuadrada de abajo, ¿no? No, porque estos están separados por un signo más. No están Ok. dentro del mismo. Si estuvieran dentro de la misma fracción, se puede simplificar, pero pertenecen a términos diferentes. ¿Ya? Pues no se puede. Ni tampoco t con t no lo puedo simplificar porque está el uno es raíz y el otro es t simple. Ahí está el. La regla del cociente es un poquito más compleja todavía. Eh, si yo tengo f dividido para g, la derivada sería f. Bueno, vamos a reescribirlo aquí. Vamos a ponerlo como f' por g menos f por g' dividido para g cuadrado. Esa sería la regla. Esa regla tiene que recordar. Entonces tengo f' por g, es lo mismo, f' por g, menos, aquí el término central siempre es negativo, f por g' dividido para g cuadrado. Entonces tendría f' por la g normal, menos f por la g', dividido para g elevado al cuadrado. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, cuál es la derivada de esta división. Entonces digo que f es el numerador, sería x cuadrado más x menos 2. Y g sería el denominador, sería x cubo más 6. ¿Cuál es la derivada de f? Sería 2x más 1. ¿Cuál es la derivada de g? Sería 3x cuadrado más 0. Entonces, como ya tengo aquí f y g, entonces digo que f dividido para g, derivada, va a ser igual a tengo que utilizar paréntesis aquí, 2x más 1 por g, que es x cubo más 6 menos f x cuadrado más x menos 2, Profe, una consulta. dígame, Aquí en la F' no sería 3X, ya que, ah, no. f', no, no, el Por 2 eso el 2 baja, baja, menos uno sería 2X a 2X, más X menos 2. no, porque la O derivada de más x es X 1, sería 3. No, no, la derivada de x es 1, ah, ya. Y el menos 2. es una constante, Ah, su ya, ya. derivada es 0, aquí sería más 0, acá también sería más 0, la derivada de 6 es 0, pero no se lo pone, ¿ya? Entonces, derivada de x cuadrado es baja el 2 y se resta 1, 2x. Derivada de x es lo mismo, baja el 1 y se resta, queda 1x a la 0, queda 1. Entonces multiplico f' por g menos f por g'. G' es 3x cuadrado más 0. 3x cuadrado sería nada más 3x cuadrado. Y todo esto dividido para g cuadrado, o sea, sería x cubo más 6, todo esto elevado al cuadrado. Ahora aquí esta respuesta se limita nada más al producto de la. Por ejemplo, aquí hago extremo sobre medio, ¿no? Y acá también hago propiedad distributiva. Aquí quedaría 2x a la cuarta más 12x más 3x cubo, más x cubo, más 6, y acá menos por 3x a la cuarta, menos 3x a la tercera, x cuadrado por x a la 1,
menos 3x a la tercera, y menos por menos más, 4 por 3 12 x al cuadrado. Entonces aquí hay que ver si hay términos semejantes, ¿no? Que se puedan. El de abajo se puede elevar al cuadrado, pero normalmente nunca no nos permite simplificar nada. Entonces da lo mismo si resolvemos el de abajo o no. A ver, aquí tenemos cuáles son los x4. Tengo 2x4 con menos 3x4. Sería 2 menos 3 sería menos uno. Sería menos x a la cuarta. Luego tengo x cubo con menos 3x cubo. Sería uno menos 3. Sería menos 2x cubo. Luego no tengo más semejante. Tengo más 2x cuadrado y más 6. Más 12x más 6. Y todo esto dividido. Aquí, pues, si quiero, puedo elevar al cuadrado. ¿No? Cuadrado a la primera, x6 más el duplo de la primera por la segunda, 12x3 más cuadrado de la segunda, 36. Esto de aquí es la derivada. Bueno, como verán, es una expresión compleja, ¿no? Casi siempre es así, ¿no? Es raro que se simplifiquen mayormente los. Ni así yo factorice el numerador, que es difícil encontrar este caso. No lo podría simplificar con el numerador. Sin embargo, para allá la derivada, eso es el todo. Bueno, ahí tenemos unos ejercicios. ¿Ese taller es para el deber o no? Sí, con eso no hay medio. Bueno, vamos a quedarnos ahí. Ya listo. Va a estar la tarea, como siempre, para que hagan. La otra semana vamos a tener ya